de sonámbulos, el amor está gritando, el amor está gritando, el amor está gritando. No. Hola, bienvenidos a Más allá de la Tierra y del Sistema Solar. En este vídeo queremos hablar de las emociones que suscita en nosotros toda esta información de la divulgación total. En concreto, los 3 vídeos anteriores que hemos hecho, Evelyn y yo, del abuso infantil y del secuestro de niños, también del tráfico humano, de la guerra que se está librando ahora mismo en las bases intraterrenas, rescatando a los niños y asistiendo a todo lo que les han hecho a esas pobres criaturas. Toda esa información mueve un montón de emociones oscuras y nos genera mucha inquietud a la hora de ver esos vídeos, de asistir a esa información, de buscarla. También, por supuesto, el vídeo anterior que hizo Evelyn únicamente sobre la vida de Corey Goode, la vida de Corey Goode también pone encima de la mesa un montón de cuestiones que tienen que ver con este tema de la divulgación total, que son muy inquietantes, porque pone encima de la mesa todo el tema de la clonación, de los viajes en el tiempo, de cómo engañan a los padres en los colegios con supuestos test de inteligencia en los estados y se llevan a sus hijos así por el morro y les meten en programas terribles como le ocurrió a él. Pero en realidad todos los temas que tienen que ver con todo este tema de la divulgación total suscitan un montón de emociones, porque da igual que estemos hablando de que los gobiernos mundiales generan crisis y pobreza, que crean una pandemia, que financian grupos terroristas y guerras, que financian cárteles de narcotráfico, el tráfico humano, por supuesto la clonación, los rituales satánicos para viajar en el tiempo y conseguir cosas, o poder, o ganar unas elecciones. Todo esto, toda esta información, en realidad da igual a dónde nos metamos, mueve un montón de miedos, un montón de rabia, un montón de tristeza. O sea, nos mueve emocionalmente muchísimo, y también lo que nos genera es mucha incredulidad, porque mucha de esta información realmente parece de ciencia ficción o parece también sacada de películas de terror. Entonces, queríamos, tanto Evelyn como yo, dedicarle un poquito a hablar de este tema. Ahora me meteré un poco en el miedo, ¿vale? En la tristeza, en la rabia y en la injusticia. Toda esta información también lo que mueve es la pereza. La pereza, ¿por qué? Porque en realidad lo que implica esta información es un trabajo con nuestras emociones y sobre todo con nuestra sombra a un nivel muy profundo. Y ese trabajo no todo el mundo quiere hacerlo, ¿vale? Porque en esta sombra colectiva de la Tierra, en realidad lo que estamos proyectando son nuestras propias sombras individuales. Entonces es mucho más fácil ponernos unas gafas rosas, ¿vale? Hoy yo voy de rosa a propósito para hablar de las gafas rosas, y no mirar de frente a toda esta información y decir como, bueno, esto está aquí, a lo mejor no es verdad, cuando ya salga en la prensa normal y oficial ya veré si me lo creo o no, es decir, no estás comprobado y mejor miro para otra parte. Esto es un poco lo que también sucede y mueve esta información. ¿Por qué no nos conviene mirar de frente esta información? Porque por ejemplo, en el abuso de los niños, en realidad lo que estamos haciendo es proyectar a nuestro niño interior. Nuestro niño interior herido está en algún lugar de nuestro inconsciente y ha sido también humillado, evidentemente no al nivel de los pobres niños que secuestran. En ese sentido somos mucho más afortunados todos nosotros, menos mal, pero nuestro niño interior también vive en algún lugar de nuestro inconsciente encerrado, humillado, hemos sido abusados, hemos sido vampirizados, hemos sido humillados, y tenemos en nuestras células un montón de dolor que tenemos que liberar y del que tenemos que hacernos cargo, convirtiéndonos en nuestra madre, en nuestro padre y permitiendo que salga todo ese dolor de nuestra alma. Pero sin embargo es como que pasamos de ese dolor y estamos distraídos en chorradas, ¿vale?, en nuestra vida, en lugar de hacernos cargo. Entonces, como no nos queremos hacer cargo de nuestro niño interior,
Por eso no queremos ver qué le pasa a esos niños, porque el dolor de nuestro niño es demasiado grande. Entonces, esta información nos obliga a mirar hacia adentro y a sacarlo del túnel, realmente, a sacar a nuestro niño del túnel y tenerle presente siempre, porque nuestro corazón contiene nuestro plan divino. Y en realidad, cuando nosotros nos sentimos a nuestro niño, nos hacemos cargo de nuestro niño y curamos sus heridas, dejamos que él se entrone en nuestra vida, es cuando podemos de verdad sentir qué información es verdad y cuál es mentira, y nos empoderamos. ¿Vale? Lo que pasa es que hacer ese trabajo con el niño interior es muy, muy, muy doloroso y nos pone en contacto con nuestra sombra y también con esas partes de nosotros que nos cuesta mucho ver. No solamente porque son dolorosas, sino porque también nos da miedo ver nuestra parte oscura. Aquellas partes en las que no somos tan buenos, aquellas partes en las que envidiamos, en las que nos dejamos llevar por el ego, en las que somos rivales, competitivos, egoístas, avariciosos, irascibles, lujuriosos, abusivos. Entonces, esta información nos pone en contacto con nuestra sombra y eso es lo que al humano le da mucha pereza trabajar. Pero cuando hacemos todo esto, nos empoderamos, conectamos con el Dios que somos y ya no le daremos poder a nada ni a nadie. Y además, este trabajo con nuestra sombra, con el niño interior y con nuestra sombra, a lo que nos lleva es a ser constantes. O sea, no es cuestión de me veo un vídeo y ya está. No, me veo un vídeo, veo que me mueve, me lo trabajo y medito y hago todo lo que tengo que hacer, ¿vale? Como parar mi mente, trabajar mi sombra y todo lo que me da miedo en todo momento, y sigo viendo vídeos y sigo entrando en la información y sigo cortando con aquello que ya no me sirve. Es decir, esta información nos lleva a tener que ser muy, muy, muy coherentes con aquello que queremos ser, con aquello que elegimos ser. Entonces, también nos implica renunciar a un montón de cosas, nos implica comer bien, nos implica no comer aquello que no tenemos que comer, nos implica tener que renunciar a un montón de cosas porque de alguna manera tenemos que coger un camino y desechar todo lo demás y seguir en ese camino. Uno de los trabajos que tenemos que hacer y que no todo el mundo está dispuesto es a limitar el sistema de creencias, nuestro sistema de creencias. Porque, entre otras cosas, esta información atenta contra el sistema de creencias por muchas razones. Porque esta información contempla a los extraterrestres, contempla que no estamos solos en el universo, contempla que los extraterrestres han negociado con los gobiernos humanos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La primera vez que salimos al espacio exterior, al sistema solar, fue en los años 30, que fueron los nazis, pero los nazis no son lo que parecen, son algo diferente de lo que parecen. Que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando los alemanes empezaron a negociar con la raza Draco y a tener en su posesión tecnología extraterrestre y para salir al exterior y para construir naves espaciales, los aliados entraron en el mismo bando que los alemanes y aunque parecía una guerra, entre dos bandos estaban en el mismo. Es decir, atenta contra toda la creencia. Entonces, claro, nos implica vomitarnos completamente, salir totalmente de nuestro paradigma y trabajarnos un montón de cosas también dentro de nosotros y de nuestras creencias. Y eso lo que genera es inseguridad, porque las creencias que tenemos cada uno nos dan mucha seguridad, nos dan una estructura, una plantilla y como cajitas a las que agarrarnos. Y esto es quitarnos las cajitas y salir al espacio exterior. Bueno, vamos a hablar de los miedos. Toda esta información, lo primero que nos mueve es el miedo. Porque, bueno, pues es evidente, o sea, la información de los niños, del abuso infantil, del tráfico humano, es que no estamos seguros en nuestro planeta como nosotros nos imaginábamos, que vivimos en Occidente y realmente estamos tan inseguros en Occidente como lo podamos estar en Afganistán o en cualquier otro país del mundo. Porque parece que las cosas malas solamente pasan en los países subdesarrollados, pero también en Occidente pasan todas estas cosas y además pasan desde hace un montón de tiempo. Entonces eso crea un montón de miedos, pero bueno, no solamente el secuestro infantil, la clonación da miedo, la pandemia que se ha creado también da miedo. Cualquier información de esta nos genera un montón de miedos. Pero lo que tenemos que saber es que el miedo encierra nuestra sombra. Y nuestra sombra lo que encierra es trauma. Entonces, vamos a abordar nuestros miedos y darle luz a los miedos que son sombra. Y la sombra, dentro de nosotros lo que quiere es que la veamos para que deje de ser sombra y que dejemos de crear las realidades de lo que tememos. Porque nosotros creamos la realidad desde nuestro inconsciente y en parte, mucho la creamos desde nuestra sombra. ¿Para qué?
para verla. O sea, nosotros creamos la realidad desde lo que no vemos. ¿Para qué? Para que deje de ser sombra, para que lo podamos ver. Entonces, para afrontar todos estos miedos que nos genera toda esta información, lo que tenemos que ver es qué realmente sentimos y qué esconden esos miedos colectivos, qué miedos personales esconden. Que en realidad esos miedos personales lo que están escondiendo es un trauma. Por ejemplo, en una persona, el secuestro de sus hijos, ¿vale? Que se plantee que puedan secuestrar a sus hijos en un hipotético caso. Porque en cada persona lo que sí quiero aclarar es que provoca miedos distintos, ¿vale? En una persona, el mismo miedo a que se secuestren a su hijo provoca miedo a perder el control porque en su infancia pasó algo muy traumático que le llevó a tener miedo a perder el control y toda su vida está controlada, por lo cual el que puedan secuestrar a uno de sus hijos es volver a la situación traumática que vivió en su infancia. Y en otra persona, el mismo miedo puede provocar miedo a sentirse culpable. ¿Por qué? Porque a lo mejor conecta con una herida de haberse sentido culpable como madre o como padre en algo que pasó con su hijo, que a su vez también puede conectar con un sentimiento de culpa con sus propios padres, que es algo que también quizás traiga como karma de otras vidas. Entonces, en realidad, el secuestro de un hijo le está conectando con la culpa. ¿Qué tiene que trabajar? Su culpa. ¿Qué tiene que trabajar el otro? El miedo a perder el control, es decir, perder el control. Acostumbrarse a perder el control de tal manera que ya no le tiene miedo. A ver, siempre nos va a dar miedo a todo el mundo que secuestran a nuestros hijos, que nadie nos deja impasible esa información, obviamente, pero ya no le voy a tener terror a esa información, porque ante el miedo lo que tendemos a hacer todos los humanos es a no verlo, o a obsesionarnos con ello. Ay, van a secuestrar a mi hijo. O no quiero ver ningún vídeo, no vaya a ser que me suscite en mí ese miedo. No, lo que tenemos que hacer es verlo y no tenerle miedo, saber que esto a mí me está conectando con ¿qué? Con la culpa. ¿Tengo culpa? Pues a trabajarme. Esto me está conectando con ¿qué? Con miedo a perder el control. ¿Tengo ese miedo? Pues a trabajarme el miedo a perder el control. Y así sucesivamente los miedos que nos genera cada información. Por ejemplo, otro miedo, os voy a poner el ejemplo de otro miedo. Miedo a todos los rituales satánicos que hacen las élites para saltar en la línea del tiempo y cambiar la historia hacia más oscuridad, que por cierto ya no lo pueden hacer, ¿vale? Porque la buena noticia es que la Tierra está ascendiendo y ya no pueden hacer muchísimas cosas de las que antes hacían. Entonces, esa persona puede tener miedo a que ganen los malos y eso le genera desesperanza y depresión. ¿A qué tiene miedo? A la desesperanza y a la depresión. Es más, tiene miedo a la depresión. Entonces, ¿qué esconde ese miedo? Que no quiere parar. A ver, nadie quiere que ganen los malos, obviamente, pero tiene terror a que ganen los malos porque lo que tiene mucho miedo es a deprimirse, a perder la esperanza y la alegría y la fe en Dios. Y si pierde la fe en Dios, en realidad conecta con un vacío de su infancia y con un enfado con Dios en su infancia y con el sentimiento de injusticia. Y el sentimiento de injusticia le conecta ¿con qué? Con que no se siente el Dios de su mundo personal. Bueno, otra emoción que mueve todo esto, la rabia. Porque claro, esta información, lo que puede ocurrir es que después del miedo venga un enfado horrible. ¿Cómo puede ocurrir esto? O sea, ¿cómo puede haber esto? ¿Cómo pueden los gobiernos ser tan corruptos? ¿Cómo pueden estar metidos las monarquías, los gobiernos en patrañas como esta y en cosas tan terribles como lo que hacen? Y engañar de esta manera tan impunemente a la gente. Entonces, en realidad, la rabia conecta con nuestra rabia personal, la rabia de nuestra vida, y esconde tristeza. Entonces preferimos estar rabiosos a estar tristes, porque si nos sentimos tristes, nos sentimos débiles. Y si nos sentimos débiles, en realidad conectamos con que somos totalmente vulnerables y pueden hacer con nosotros lo que quieran. Y esto es mentira. Voy a decir muchas veces, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Mentira. Vale, absolutamente mentira. Nosotros, los humanos, somos Dios. Tenemos a Dios, tenemos al Creador dentro. Por eso no somos tan golosos para las razas extraterrestres de oposición y para las élites globales, oscuras, por cierto, que negocian con ellos. Ellos no tienen alma, ellos no tienen conexión con la fuente. Ellos tienen que utilizar la tecnología hacia afuera, es decir, inteligencia artificial, para poder moverse en el universo. Y nos utilizan a nosotros porque somos como pilas alcalinas. Lo que pasa es que para que nosotros les nutramos y seamos su granja, que somos su granja, sus ovejas, sus pollos, tenemos que estar enfadados, tristes, llenos de miedo, amedrentados, en caos. Entonces ellos todo
el rato trata de que nosotros creemos desde el creador que llevamos dentro esas realidades de caos para ellos alimentarse y ellos tener siempre el poder eterno sobre nosotros. Pero nosotros efectivamente no somos débiles, al revés. Entonces la rabia se sana gritando toda la rabia en nuestra vida, corchopán por delante. Voy a enseñaros un corchopán, que aquí lo tengo, para enseñaroslo. Esto es un corchopán, un churro de los chinos de las piscinas. Con esto, bueno, aquí no me puedo hacer mucho ruido, pero con esto lo que hacemos es dar golpes y liberar toda la rabia de nuestra vida, porque al inconsciente le da igual que nosotros nos peleemos con cualquiera mal en la calle, a que nosotros le demos golpes a un cojín y esté representando la rabia y estemos sacando la rabia de toda nuestra vida a través de ese acto psicomágico. Entonces tenemos que sacar la rabia de nuestra vida, tenemos que vaciar el tanque de nuestra rabia y de esa manera podemos conectar con lo siguiente, que es nuestra tristeza. Rescatar a nuestro niño, decirle que no es débil, decirle que nosotros le protegemos, decirle que nosotros somos su madre y su padre, que le amamos y le valoramos y convertirnos en su guerrero. Y crear la realidad desde el ser que somos y no desde lo que nos quieren implantar, que todo es mentira. Y luego el otro tema que nos mueve toda esta información es la injusticia. La injusticia en realidad es enfado con Dios, porque es como Dios puede permitir algo como esto, es decir, cómo Dios es posible que permita que existan niños que se les haga esas barbaridades y que estén metidos en túneles. ¿Cómo es posible que se permita todo lo que ha pasado en la Tierra? Bueno, es que todo lo que se ha pasado en la Tierra realmente es un experimento. O sea, lo que tenemos que entender es que lo que ha pasado no en la Tierra es una parte, lo que ha pasado en el universo es un experimento. Es un experimento de dualidad. La fuente decidió crear un experimento de separación y separarse de Dios. ¿Para qué? Para volver a Dios. En un momento dado del experimento se crea el sistema solar, que es artificial, y se crea la Tierra para desatascar el universo. El universo en ese proyecto de dualidad se atascó y se crea la Tierra, ¿vale?, como un planeta de libre albedrío donde se va a experimentar la dualidad y, es decir, esa separación de Dios para volver a Dios. Y se hace como una forma de desatascarlo. Allí viene una raza que viene de los planos internos, de los planos de la creación, que es la raza humana, que son los humanos, y el humano está hecho imagen y semejanza de la fuente, de Dios, es decir, tiene dentro el creador, como os he dicho antes, y se convierte en algo súper goloso, en una flor, y a ella vienen todos los abejorros, es decir, vienen un montón de razas a hibridarle, razas crísticas y razas oscuras, razas de oposición con agendas egoístas. Lo hibridan, en el humano obtenemos dentro todas las razas, todas las crísticas, que contienen amor, unidad, hermandad, pureza, colaboración, y también tenemos las agendas oscuras, las agendas de oposición, que son egoístas, que quieren la ley del más fuerte, la competitividad, el poder, el ego. Nos hibridaron las dos. Era perfecto porque la Tierra, a través de lo que tiene el humano, que es no solamente conexión con el creador, sino tiene el sistema emocional, lo que íbamos a experimentar a través de esa separación es el mundo emocional, y después de millones de vidas viviendo las cotas más altas de separación y de dualidad, ahora la Tierra, como que es una entidad, ha decidido ascender, el humano asciende con ella, y ahora, bueno, pues lo que tenemos que hacer es quitarle el papel a todas estas razas, porque después de un montón de vidas hemos aprendido que lo que queremos es volver a casa. Ya hay una masa crítica de humanos que quiere despertar, que ha despertado y que quiere volver a casa, y la Tierra asciende. Se empezó a anunciar esto desde la convergencia armónica de 1987 y ya la Tierra ya está hecho. Entonces la Tierra ya vuelve, asciende a quinta dimensión. Estas razas con sus élites oscuras tienen que marchar porque les vamos a dejar de dar papel, porque ya nos hemos hecho nosotros cargos de nuestra sombra. Y veníamos hablando por esto de por la injusticia, pero ¿qué injusticia? Ya no hay injusticia, nosotros somos Dios, decidimos experimentar la separación, el experimento Tierra y de separación se ha acabado y ahora volvemos a casa y podemos vivir en un planeta en paz, que no solamente en un planeta, sino que es que además asciende el universo, porque el humano, que tiene todas las razas dentro, a través de la emoción, ha decidido armonizarlas a todas las razas y a todas las agendas dentro de él.
quitándoles el papel a las razas de oposición, con lo cual ascendemos, vamos a quinta y podemos tener un planeta en paz. Entonces no hay injusticia. Lo que hemos experimentado en la Tierra como humanos es lo que queríamos vivir, y el horror de las élites y de los gobiernos mundiales son las cotas más altas de experimentación, que fue completamente elegido y se hizo para la ascensión del universo. Entonces es perfecto, es correcto y no tiene nada que ver con la injusticia. Así que simplemente lo que tenemos que hacer cada persona es trabajar nuestra sombra, nuestra justicia y sobre todo sentir que somos el Dios de nuestro mundo personal y funcionar como el Dios y el creador de nuestro mundo personal, creando nuestras realidades del corazón, desde el amor, desde la unidad. Entonces, el camino para integrar toda esta información es abrir los ojos, quitarnos las gafas rosas, es ser constantes y hacer un trabajo personal con las emociones que nos mueve toda esta información, con la sombra, sobre todo con la sombra, con nuestra sombra. Y lo siguiente que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a todas estas élites y a todas estas razas. El perdón es lo que nos va a sanar, lo decía Jesús de Nazaret, pero realmente, para explicarlo de una manera más sencilla, ¿por qué digo esto del perdón? Bueno, porque si nosotros nos metemos en que nos da mucha rabia todo esto y nos queremos vengar, cogemos sus agendas, cogemos las agendas otra vez de todas estas razas egoístas y de todas las élites y les damos el papel para que ellos nos representen a nosotros, nos representen esa parte de nosotros. Entonces, la única opción que tenemos, que ya lo decía Corey Goode en las primeras entrevistas que le hicieron en Full Disclosure, que es el programa que hacía en Gaia Televisión en un inicio, en una de las primeras entrevistas que le hicieron, él decía: la solución para todo esto y ascender con la Tierra es perdonar a todas estas razas oscuras, a las razas oscuras y a las élites que han venido al humano, perdonarles, porque así les quitamos el papel. Vale, entonces es perdonarnos a nosotros mismos, perdonarles a ellos, y eso nos va a hacer ascender. Y otra de las cosas que a mí me ha servido mucho, me sirve muchísimo, es la compasión. Que la compasión es dicen los místicos, que es la emoción más importante, la emoción más alta, que tiene la vibración mucho más alta que el amor. ¿Y por qué compasión en todo esto? Porque si yo pienso en lo peor de todo esto, para mí lo peor de todo esto es lo que hacen con los niños, las barbaridades que hacen con los pobres niños. Entonces, para mí, cuando yo empecé a meterme con Evelyn, con toda esta información, tanto ella como yo nos poníamos tristísimas y nos poníamos densísimas con toda esta información y cuando veíamos los vídeos. Y sí, yo reconozco que es muy desagradable verlos y mueve un montón de cosas. Pero como damos el curso, nosotras hemos querido ayudar a la divulgación total, evidentemente no podemos dejar de ver esa información. Entonces, cuando he abordado toda esta información, lo que me ha calmado un montón y lo que ha hecho que yo viera las cosas de otra manera y pudiera superarlo es cuando me he puesto a pensar en todo esto. Y cuando me he puesto a pensar en todo esto, me da tanta tristeza, los niños evidentemente, como los que lo hacen. Porque, vamos a ver, los niños evidentemente es terrible ser un alma que viva esto. Yo también pienso que qué suerte tengo de tener una vida tan diferente a la que tienen esas almas. Vale, está claro que es terrible lo que viven, pero ¿y el que lo hace qué? O sea, ¿no tiene que ser terrible hacerlo? ¿Cómo alguien puede hacerle eso a un niño? ¿Cómo alguien le puede hacer esas barbaridades a un niño? ¿Qué tendrá en la cabeza? ¿Qué tendrá en el alma? Pues te lo voy a decir, nada, os lo voy a decir, no tienen nada. No hay alma. ¿No es horrible no tener alma? Entonces, ¿qué postura tengo que tener ante esas personas? Por supuesto que salga la verdad, por supuesto que entre la justicia, por supuesto que les juzguen y que ya decidirá la justicia qué hacer con ellos. Pero yo, como alma, lo único que puedo hacer ante esas personas es mandarles compasión. Porque tan horrible tiene que ser estar en el niño, en la víctima, como en el verdugo. Porque en realidad es terrible lo que nos hemos elegido como humanos, vivir en la tierra, vivir las agendas egoístas y desconectadas al máximo de la luz. Entonces, como realmente yo lo único que puedo pensar es que, mi creencia es que solo existe la luz, solo existe la fuente, y que la fuente no tiene enemigo, y el que crea esta separación para en realidad desatascar el universo y volver a casa, lo único que puedo hacer es mandarles compasión a las víctimas y a los verdugos. Y eso hace que yo me eleve y lo vea desde el balcón y vea que todo esto solamente es un juego, un videojuego que ya está pasando y ya está llegando a su fin,
que nos ha hecho expertos en las emociones y ha hecho que se desatasque todo el universo a través del humano, con lo cual me siento súper orgullosa de ser humana y esto me permite volver a casa. Así que esta para mí es la manera de afrontar esta información tan dura que ofrecemos en este canal y que se ofrece en otros. Y desde luego verla y estar informados es imprescindible si queremos un cambio en la Tierra y si queremos que salga toda la verdad. Porque si ni siquiera los despiertos nos atrevemos a verla, ¿cómo se va a producir esta divulgación total que es lo que nos va a liberar? Así que, bueno, esto es lo que os dejo en el vídeo de hoy. Muchas gracias. Hasta próximos vídeos. Por el miedo a morir, con tal de no sufrir, el poder está infectado de reptiles inhumanos. Dejaron de reír por miedo a vivir en un mundo de sonámbulos. El amor está gritando, el amor está gritando, el amor está gritando. No hay nada que hacer, que el sistema de control te dirá que eres humano.